Capítulo 3. Conflictos improbables. Conflicto improbable. ¿Fue ella maldita o bendecida? Por más que lo intentó, Caster no pudo comprender la verdad. Seguramente esta debe ser su propia mala suerte. Nada más tenía sentido. Sí, de verdad, debe haber sido maldecida. No había otra explicación. Cuando respondió a la convocatoria, esperaba al menos un maestro decente. En cambio, había sido convocada por un tonto que se había encontrado con un libro podrido en su ático. Un asesino. Alguien que se deleitaba con la muerte y la tortura, causando dolor a los demás. Bien podría estar loco. Ni siquiera era un mago en el sentido tradicional, el mero acto de mantener su forma física equivalía a la totalidad de sus habilidades, y no sabía nada sobre el mundo de la magia. El lamentable prana que le proporcionó le faltaba en todos los sentidos. Por lo tanto, se había visto obligada a buscar sustento por medios menos convencionales en el ínterin. Medios desagradables. Signos que irritaban incluso su alma podrida. Peor aún, Uryur Yunosuke ni siquiera entendía qué era la guerra del Santo Grial. Esa había sido una ardua explicación. Ella podría matarlo, por supuesto. Nada más sencillo. Ni siquiera requeriría maná de su parte. Un simple empujón en el lugar correcto sería suficiente. Sin embargo, al hacerlo, perdería su conexión con este mundo y sería devuelta al trono por la fuerza. Eso no serviría. No. Eso simplemente no serviría en absoluto. Regresar al mundo era una oportunidad que no debía desperdiciarse. Los supuestos magos de esta época eran insignificantes en comparación. Tontos jugando con poderes que no entendían. Ella era una diosa entre ellos. Entonces, no. Por mucho que Caster anhelara, no mataría a su maestro. Todavía no. Ella saldría de este contrato en el momento en que se presentara un mejor candidato. Y cuando lo hiciera, se volvería contra él con una rapidez letal. Pero por ahora, ella seguiría la línea. Déjelo parlotear sobre cómo encontrar nuevas formas de matar gente. Era bastante fácil de dirigir cuando ella se concentraba. Rara vez se requería un empujón. En la guerra que se avecinaba, podría necesitar una mano firme, pero por ahora, parecía contento de hacer lo que le habían ordenado hasta su regreso. Alguien ya había disparado la primera salva de apertura, nada menos que en los muelles, y estaba ansiosa por complacerlos. Quizás tenía algo que ver con la naturaleza única de su invocación, pero Caster se sentía audaz esta noche. Si lo peor llegaba a lo peor, simplemente obligaría a Ryunosuke a convocarla de nuevo a su lado. Sí. Ella podría hacer esto. Su torpe y tonto maestro era una desventaja, sin duda, pero había superado mucho peor en su día. Con sus nuevos preparativos, podría reunir una pelea decente al menos y, si fuera necesario, retirarse a su nueva base de operaciones en caso de que las cosas se pongan feas. En este momento, no deseaba más que vislumbrar a sus enemigos. En estos tontos títeres, bailando sobre cuerdas. Que empiecen los juegos. La mansión Tosaka, raro. Sí, decidió Gilgamesh mientras bebía lánguidamente de una botella robada del mejor vino de Tokio y, esa palabra describía a Assassin de la manera más adecuada. ¿Se atrevería a decirle que le sentaba bien? Advenedizo como era, probablemente sentiría una profunda y santa satisfacción al ser referido como tal. Después de todo, disfrutaba de muchas cosas que la irritaban. El pensamiento hizo que la bebida de Gil se cuajara en su vientre como leche agria. Sin duda, el hombre era una anomalía. No era una esclava, sino una que desafiaba su gobierno, su vida, su misma existencia simplemente porque le agradaba hacerlo. Idiota. Esto solo profundizó el mal humor de la rubia. Maldita sea, tendría que hacer algo al respecto. Si ella supiera que... En ese momento se encontró dividida entre aniquilarlo hasta el último átomo o romperlo y, por lo tanto, quedar en deuda con ella. Decisiones, cualquiera de las dos opciones tenía sus méritos, por supuesto. Matar a Assassin sería sencillo si se esforzara un poco. Aún así, la tentadora perspectiva de domesticarlo la atraía como un ópalo reluciente. Si era completamente honesta consigo misma, había algo en su obstinado desafío que la intrigaba. Cuando se le presionó, reclamó poco de su leyenda más allá de liderar a su pueblo y, más tarde, morir por ellos. Parecía extrañamente amargado por lo último. ¿Cómo había llamado al título? ¿Sombra de fuego? Ella no lo sabía, pero por su propia cuenta él había gobernado independientemente. Eso elevó su estatus a sus ojos. Un rey a otro. Hacer que alguien así se arrodillara ante ella, no podría haber mayor placer. Los orbes de rubí se estrecharon ante el pensamiento, los labios carnosos se curvaron en una leve sonrisa. Pero ¿cómo hacerlo?
Se preguntó en voz alta. Un choque distante respondió en ese preciso momento, provocando que sus oídos temblaran momentáneamente. Probable Assassin colocando otra de las marcas de las que había estado hablando. El débil sonido de una risa silenciosa simplemente confirmó su teoría y pinchó su orgullo herido como una espina enconada. Él estaba haciendo algo, por supuesto, y ella no quería participar en sus planes. Deje que ese cura curioso lo solucione, si el rubio no lo había conquistado ya. Mestizo. Escutió la palabra como una maldición. ¿Qué está haciendo ahora? De repente, la risa se apaciguó por completo. Bien. Agradezca a los espíritus por los pequeños milagros. Tumbada sobre un sofá carmesí, Archer maldijo en voz baja y cambió su peso entre los cojines para considerar el asunto más a fondo. La habitación con poca luz en la que ella había tomado refugio ofreció poco en la forma de respuestas, a pesar de que hizo contener una surtida bodega de manera adecuada. Si tan solo dicho vino cumpliera con sus estándares. Le importaba poco el hombre que la había invitado a regresar a este mundo. De hecho, según sus cálculos, su vino era pésimo, pero al menos tenía un gusto decente para la tapicería, como mínimo. Al menos Assassin había dejado de destrozar esta habitación en su búsqueda por fortalecer la mansión Tosaka. No un mestizo como ella había supuesto inicialmente. Algo diferente, contrario a la creencia anterior, un rebelde. Ajá. Ahí estaba la palabra que buscaba, una que hizo que sus labios carnosos se burlaran de ella. Reflexionando más sobre el asunto, Gilgamesh decidió que no mataría a Naruto como había planeado en su primer encuentro, aunque solo sea porque su compañera rubia se negó a darle la oportunidad. No solo se negó a entablar una pelea justa con ella, sino que las pocas veces que ella había logrado inmovilizarlo, él, sin falta, se sustituía por un tronco o, en otros casos exasperantes. Cuando ella se puso en contacto con él. ¡Qué descaro! ¿Cómo iba a exigir su venganza así? Bien podría ser un rey, pero tenía miedo de enfrentarla, lo que apaciguó un poco su rabia hacia él. Sabía que no podía igualarla en la batalla como estaba ahora. Sí, eso calmó su ira. No es así para un Tokio ni Tosaka. Ese mago, ella no lo llamaría su maestro porque no sabía el significado de la palabra, había hecho una oferta digna para traerla a este mundo y, por lo tanto, había respondido. Casi deseó no haberlo hecho. El hombre no mostraba ningún interés por ella. Porque él estaba planeando, siempre planeando. ¿Llegar a la raíz? Va. ¿Adquirir todo el conocimiento del mundo sin siquiera poner un pie en el campo de batalla? ¡Qué cobarde fue! ¿Erradicar a sus enemigos mediante la duplicidad y la astucia? ¿Qué necesidad tenía ella de un deseo tan insignificante? En otro mundo, una versión alternativa de ella misma bien podría haber respondido a su llamado. Después de todo, había tantas iteraciones de su gran yo como estrellas en el cielo. Viejo. Joven. Sabio. Tonto. Masculino. Mujer. Quizás si hubiera sido convocada en el caster, o incluso como su yo 3 veces malditamente más joven, esto no sería un problema. Pero fue. Sus magníficos sentidos ya detectaron la presencia distante de los sirvientes reunidos desde lejos. La noche era aún joven y le hervía la sangre ante la idea de esperar más. Entonces, ¿qué la detenía? Con un gruñido, se revolvió erguida y arrojó su taza vacía contra la pared. Se hizo añicos maravillosamente, fragmentos de cristal brillante rebotando en todas direcciones. El rubio se tomó un momento para reconocer la belleza rota de todo antes de levantarse y girar hacia la puerta. Su suelta camisa blanca ondeaba a su alrededor, el grueso collar dorado colgaba de su cuello haciendo sonar una melodía suave y musical mientras se movía. Efectivamente, Assassin se había puesto en marcha de nuevo, el revelador estruendo de los muebles y el rechinar del metal le rasparon los nervios ya desgarrados. Muy bien. Si insiste en hacer tal alboroto, entonces lo castigaré por ello. Archer consideró brevemente convocar su armadura, pero lo pensó mejor. Estaba bastante cómoda como estaba ahora, y no tenía ningún deseo de quitárselos o esos pantalones oscuros que había reclamado para ella hasta que ella misma salió al campo. Se robó un pequeño consuelo en el hecho de que la guerra finalmente había comenzado. Esta noche se dignaría luchar por fin con sus enemigos. Allí podía desahogar sus frustraciones a su antojo. Con suerte, algunos de ellos podrían proporcionar un mínimo de entretenimiento. Como si sintiera ese mismo pensamiento, la puerta se abrió de golpe en su cara. Te encontré. Sin estar preparado para tal asalto, Gilgamesh no pensó en defenderse.
Tampoco tuvo la oportunidad de escapar o levantar un escudo, lo que lo hizo tener suficiente tiempo para que asciende a, entonces la madera maltratada tanto golpeó poco más que un grito de sorpresa y corporal la aplastó contra la pared. El dolor cobró vida en su rostro real, no lo suficiente como para herir, por supuesto, pero lo suficiente como para sorprenderla de todos modos. La rabia huyó de sus pensamientos, esa breve conmoción de rabia brevemente reprimida por sorpresa sazonada con incredulidad. Para ser justos, Assassin no había tenido la intención de golpearla. Archer simplemente estaba demasiado cerca de la puerta cuando se abrió de golpe. Además, su compañera rubia podría haber sido un poco demasiado exuberante cuando él abrió la puerta de una patada. Fue un malentendido simple y llanamente. Ninguna de las partes podía echar la culpa únicamente a los pies de la otra. Naturalmente, esa lógica fue arrojada por la ventana. El orgullo de Gilgamesh, ya herido por el comportamiento descarado del rubio, estalló. Enmarcado en la pálida luz proporcionada por las velas, Naruto le dedicó una tímida sonrisa de Cheshire. Perdón. Lenta y pesadamente, la puerta se abrió con un chirrido. Revelado fue el rostro carmesí de Archer. Efectivamente, un peligroso ceño había florecido allí. Morir. A la orden de Gilgamesh, un portal solitario brilló en su espalda, e inmediatamente lo atravesó con una mano. En un instante, dicha mano emergió agarrando el mango de una imponente maza de púas, una que ella le arrojó furiosamente a la cara. Era un arma muy bonita considerando todas las cosas. Tan grande como alta y cumplió bien su propósito de hada. Su cabeza no fue simplemente golpeada por sus hombros, sino que dejó de existir, destrozada en 1000 fragmentos ensangrentados de fumar. De hecho, en lugar de la sangre que había anhelado, solo encontró una neblina blanca cuando el espectro de sus problemas se desvaneció ante sus ojos. La extraña visión hizo que Gilgamesh chasqueara la lengua con una leve exasperación, pero no obstante calmó su ira. Ella había perdido los estribos. Tonto. Matarlo ahora no había sido su intención, pero su orgullo había gritado y exigido reparación. Su orgullo lo había exigido, su propia alma gritó contra eso. ¡Wow! Una risa aguda y aliviada raspó sus oídos. Realmente me alegro de haber tenido un clon abierto esa puerta. Aunque, antes de que ella pudiera pensar en detenerlo, agarró la última botella de vino. Dime, entonces no te importa si tomo esto, ¿verdad? Su rostro se encendió. Asesino, no. Rebelde. La palabra fue un siseo absoluto. Yes. Correr. Tosaka estate barra planta baja, esta indignidad no resistirá, mestizo. Duro. Todo ese vino va directo a tus tetas de todos modos. Y, ¿te atreves a insultar mi pecho real? Esto significa guerra. Tokiomi golpeó su cabeza contra la pared más cercana que pudo encontrar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Quizás si golpeaba algo lo suficientemente fuerte, finalmente saldría de su miseria. Quizás si bebiera suficiente vino dejaría de preocuparse por el caos que los rodeaba. Quizás debería abandonar la guerra por completo. Por desgracia, el destino no fue tan amable con él, ni su mente estaba en el lugar correcto. A pesar de todos sus frenéticos intentos de dejarse inconsciente, todavía se encontraba dolorosamente consciente cuando Assassin y Archer comenzaron a pelear de nuevo. ¿Qué había estado pensando? No podía tomar otro día, ni una hora más, ni un minuto más, ni otro segundo de estos fanáticos. Apenas había pasado un día y ya Assassin y Archer habían caído en una especie de rutina extraña. Inevitablemente, la primera molestaría a la segunda, que luego descendería sobre su compañera rubia en una tormenta de fuego y furia, sin escatimar nada en su camino. Dicho asesino huiría rápidamente de la escena, dejando nada más que un alma redondeada, y más que unos pocos campos delimitados triturados, a su paso. Realmente, fue una buena estrategia. Naruto sabía que no podía enfrentar a Gilgamesh en algo parecido a una pelea justa, pero podía escapar de su ira cuando quisiera. Si hubo un área en la que la clase Assassin prevaleció sobre todas las demás, fue así. Huir. Fueron muy buenos a la hora de escapar. Parece que están en eso de nuevo. Kirei ofreció humildemente desde una silla cercana. Tokiomi gimió en sus manos. Otro temblor sacudió la mansión y, por un breve momento, consideró usar un hechizo de comando para hacer que Gilgamesh dejara de agitarse, aunque eso trajo consecuencias por sí solo. Con cada momento que pasaba sentía que sus planes se desmoronaban más. Bah. Ya no importaba. Ahora que la guerra había comenzado, ya no tendría que tolerar a estos dos a diario. Una vez que la noche descendiera por completo, podría enviarlos a la refriega como quisiera.
No le importaba dónde, siempre que ellos y su locura estuvieran lejos, lejos, muy lejos de él y de Kirei, ambos, por desgracia, no fue así. El suelo se rompió bajo sus pies sin previo aviso, el humo y los escombros llenaron el aire, salpicado por el áspero choque del acero y, cristales rotos. Oh querido. ¿Podrían cesar ustedes dos? Gritó en la niebla. Sorprendentemente, en realidad consintieron en su comando a juzgar por la absoluta escasez de ruido que siguió a su grito de incredulidad. Como un niño recalcitrante, el humo disminuyó, revelando, no es en absoluto lo que la pobre Tosaka esperaba. Splat. Se necesitó cada fibra del ser de Naruto para mantener una cara seria. Por lo que parece, el joven tuvo que morderse la lengua a la fuerza para evitar estallar en risitas incoherentes. Incluso entonces, sus hombros se sacudieron poderosamente con la fuerza de su regocijo contenido y una carcajada loca amenazó con desgarrar sus labios. Una gota de sangre solitaria salió de la comisura de su boca mientras mordía con más fuerza, en vano. Iba a explotar en cualquier momento y Kotomine no lo culpó. Para ser justos, el rey y reina de los héroes se había impuesto esto a sí misma. Esto no debe registrarse a nivel emocional, pero una pequeña parte de él estaba casi orgullosa de su sirviente. Qué extraño. De hecho, se sentía, sí, estaba bastante seguro de que esto era orgullo. En otra persona, nada menos. Ciertamente una sensación extraña, sin duda. Aún así, cualquier persona capaz de sobrevivir, o simplemente evadir, a Gilgamesh durante cualquier período de tiempo era alguien digno de elogio. Incluso si dijera que alguien había derramado vino por toda su camisa. Realmente, el silencio de Gilgamesh era casi cómico en comparación, de hecho, su rostro se había vuelto de un tono alarmante de rubor y su armadura ya estaba tomando forma a su alrededor, esos labios carnosos se abrían para lanzar un insulto o algo peor, suficiente. Andos. Reforzada con el poder de un hechizo de comando, la voz de Tokiomi se quebró como un poderoso trueno entre ambos rubios, lo que provocó que uno saltara y el otro lo fulminara con la mirada. Archer. Si estás tan ansioso por la batalla, podrías buscar a nuestros enemigos y dejar mi mansión fuera de este espectáculo. Y tú también, asesino. Después de un momento de pausa, corrigió cuidadosamente, Kotomine, sería tan amable de acompañarlos fuera. El pobre sacerdote casi se atragantó con su propia saliva ante la orden menos que sutil. Su aliado estaba verdaderamente furioso, sin pensar en la decencia o el decoro, o que acababa de escupir en el ojo de un semidios literal. Oh. Un ronroneo bajo y sedoso emergió en el silencio. ¿Te atreves a mandarme, Chucho? Naruto se rió abiertamente. Wow. Incluso yo no soy tan estúpido como para intentar darle órdenes. Es bueno conocerte, Tosaka. En efecto. La generosa rubia abrió, un portal dorado solitario apareció sobre su hombro. Quizás debería simplemente golpearlo y terminar con esto. Por supuesto, Assassin se hizo a un lado para despejar el camino, nunca me gustó mucho la perilla allí. Sugeriría apuntar a las bolas. Poco esfuerzo, máximo dolor. ¿Verdaderamente? La diosa de ojos carmesí lo miró con curiosidad, ¿era eso una pizca de respeto brillando en esos orbes rojo rubí? Bien dicho. Puede que te haya juzgado mal después de todo, asesino. Assassin y Archer intercambiaron una mirada acalorada entre ellos, sus rostros repletos de sonrisas oscuras e intenciones asesinas. Kirei se estremeció físicamente. Señor arriba, habían encontrado un terreno común. Por un breve y aterrador momento, experimentó un verdadero miedo, un terror que nunca antes había conocido. No importa las habilidades silenciosas de Assassin, Archer era la verdadera amenaza aquí, y nadie con quien jugar a la ligera. Si la provocaban, podría borrarlos fácilmente de la faz de la tierra. Los hechizos de mando no significaban nada si uno no tenía tiempo para pronunciarlos y Tokiomi acababa de desperdiciar uno de los suyos en eso. Quizás, intervino plácidamente antes de que Gilgamesh pudiera sacar ese horror en el mundo, simplemente quiso decir que sus talentos incomparables se gastarían mejor en cazar a aquellos que merecen su atención. Fue precisamente lo correcto para decir en el momento adecuado. Assassin vio a través de la artimaña de inmediato, pero no dijo nada. Archer, sin embargo, hizo una pausa, considerando sus palabras. Pesarlos. Podía ver el orgullo en sus ojos compitiendo con su intensa aversión por su maestro. Esperó el inevitable estallido de ira. Nunca llegó. En cambio, ella sonrió. No era nada agradable esa sonrisa. HRMMPH. Ella cedió, bajando el brazo. Eso hace sonido más entretenido que matar a este. El cura tiene razón.
¿Vamos a hacer un concurso a continuación, rebelde? Naruto no se quedó atrás, felizmente aceptó el desafío, esos brillantes ojos azules brillando con una resolución y determinación sin igual. Multa. Gritó de acuerdo. Desafío aceptado. La reina de Uruk se burló de él. La victoria será mía. Una hora después, fue, considerando todo, una mala elección de palabras por parte de Tokiomi. Busca a tus enemigos era una orden muy amplia de Tosaka, que dejaba un amplio espacio para la interpretación de Gilgamesh. Naruto, que no estaba sujeto a tal orden, demostró ser igual de esquivo. Fieles a su naturaleza, tanto Archer como Assassin lograron rastrear a los Erwans enemigos con relativa facilidad. Desafortunadamente, habían dado con el mismo lugar y el espíritu de competencia ardido no representaría nada menos que una victoria abrumadora. Eso por sí solo resultó lo suficientemente problemático para Kirei, quien se encontró con la tarea de asegurarse de que no se pelearan entre sí. Como si pudiera esperar detener a Assassin sin el uso de un hechizo de comando. Solo tenía 3 de esos, y detestaba usarlos a menos que su vida lo exigiera. Eso era, improbable, dada la hermosa catástrofe que se desarrollaba ante él. Había sido una sorpresa cuando llegaron a los muelles solo para encontrar no 1, ni 2, sino 3 sirvientes ya presentes. Más extraño aún, no estaban peleando. Parecían ser, hablando cuidadosamente fuera de la vista, sin embargo, los observó como le habían indicado. La precaución era primordial. Assassin casi se había negado a morir a manos de Archer, por lo que los maestros restantes probablemente estaban desconfiados. Ese extraño de ahí abajo, esa mujer vestida de blanco, probablemente fue la excepción. Si su propio sirviente no estuviera tan cerca, la habría atacado. Tal como estaban las cosas, no tenía nada que ganar y mucho que perder con tal asalto. Bueno, el grande definitivamente es Rider. Chariot es un claro delator. ¿Órdenes, maestro? Kirei no necesitaba mirar atrás para saber que Assassin se había materializado a su lado para entregar esta información. Lo que le preocupaba era la repentina ausencia de Archer. Efectivamente, ella casi se había desvanecido en el éter en el momento en que él apartó los ojos de ella. Era de esperar, supuso. Ella no era del tipo de atacar sin anunciarse. Naruto, sin embargo, ¿quién sabía? No parecía de los que se salían del control, pero aún no había visto a su servant entablar un verdadero tipo de combate. Al menos, uno que no implique huir de Gilgamesh. Arriesgando una mirada por encima del hombro, se sintió momentáneamente alarmado. Assassin ya no sonreía. De ninguna manera. Esos agudos ojos azules yacían encapuchados en la escena que tenían ante ellos, teñidos del más leve tono dorado, los iris eran poco más que rendijas horizontales. Los dedos tensos se curvaron inquietos a sus costados, apretando los puños en garras, sacando distraídamente una gran cantidad de cuchillos y otras armas variadas de sus mangas, solo para romperlos y repetir el proceso de nuevo. Se paró en el filo de una navaja, todo un instante después de saltar a la refriega. Seguramente no estás pensando en ir allí solo. Kirei frunció el ceño. Serás masacrado. Quizás. El rubio ofreció un pequeño y desafiante encogimiento de hombros en respuesta. Tal vez no. Un cuchillo se rompió en su mano y fue aplastado sumariamente. El pequeño con armadura parece familiar, de alguna manera. Inclinó la cabeza, considerando a los combatientes de abajo. Pero es el Lancer, y es Lancer, hay algo en ese que me pone nervioso. ¿Sus armas? Un movimiento de cabeza. Preferiría no ser golpeado por esas lanzas. Se sienten mal. ¿Y esa chica, usted la conoce? La respuesta de Assassin se perdió en el trueno que siguió. Saber. Lancer. El duelo entre ustedes dos fue verdaderamente magnífico. ¿Sí? Magnífico en verdad. Las ricas y retumbantes palabras de Rider se elevaron para saludarlos como la voz del mismo Zeus, sacudiendo cielo y tierra. No puedo ser el único que fue atraído hasta aquí por el sonido claro de tus espadas chocando. Ja. Seguro que no. Mientras el maestro y el sirviente miraban horrorizados, el gran héroe lanzó sus puños al cielo y soltó una carcajada. Espíritus heroicos, convocados a través del Santo Grial. Reúnanse aquí ahora. Los que sean demasiado cobardes para mostrarse se ganarán el desprecio de Iskandar, rey de los conquistadores. Naruto se estremeció. ¿Soy cobarde? Bueno, en ese momento, Kirei experimentó una repentina y profunda epifanía. Assassin y Archer pueden tener sus diferencias, pero seguían siendo sirvientes en su esencia. Eran seres que habían tallado sus hazañas, sus mismas almas, en leyenda desde tiempos inmemoriales.
Tenían su orgullo. Embotado por el tiempo y los acontecimientos de hoy, tal vez, pero orgullo de todos modos. La declaración de Iskandar en este momento fue la chispa que encendió el fuego para encenderlo de nuevo. Simplemente era demasiado esperar que ninguno de los dos mordiera el anzuelo. En ese momento, los ojos del maestro y el sirviente se encontraron. No lo hagas. Una sonrisa triste lo saludó. Lo haré. Con una ligera risa, ignoró a Kirei por completo y saltó desde su posición compartida sobre un contenedor de carga maltrecho para lanzarse al conflicto que se estaba gestando debajo. ¿Qué fue eso de ser un cobarde, River? Oh. La respuesta de la pelirroja resultó fuerte e inmediata. Ya hay uno. Tampoco fue el único que aceptó la invitación del rey de los conquistadores. Un remolino de ámbar anunció la llegada de Gilgamesh momentos después de la respuesta menos que estelar de Naruto. Fiel a su forma, el orgulloso arquero reclamó una farola parpadeante por encima de todos los sirvientes reunidos, posándose serenamente en lo alto de su edificio parpadeante. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia esta gran heroína dorada de antaño, con los brazos cruzados ante su pecho mientras se arreglaba por encima de ellos. En una sola noche, gruñó con los dientes apretados, dos bribones insolentes se han atrevido a llamarse reyes en mi presencia. Harías bien en callarte. Estás equivocado. Respondió River con ligereza. Soy Iskandar, el legendario rey de los conquistadores. Disparates. La gobernante de Uruk permaneció impasible desde su posición, su inigualable semblante no se inmutó ni una sola vez ante la grosera refutación de River. Soy el único espíritu heroico en este cielo y en la tierra. El resto de ustedes, exceptuando a ese tonto bigotudo de ahí abajo, son simplemente un montón de mestizos. E incluso él es poco más que un rebelde. Oye. En ese caso, ¿por qué no te nombras? Iskandar desafió. Ningún verdadero rey se avergonzaría de su propio nombre. Ninguno notó el estremecimiento de saber. Gilgamesh, sin embargo, se erizó. ¿Me estás cuestionando, mestizo? Kotomine se llevó una mano a la frente con un golpe audible. Supo de inmediato lo que estaba a punto de suceder, pero nuevamente se encontró impotente para hacer nada más que mirar. Peor aún, una pequeña parte oscura y secreta de él realmente se complacía en el infierno que estaba a punto de desatarse. Nada menos que Tokiomi llamándola directamente a su lado detendría a Archer ahora. Y Tosaka no podía, no quería, no se atrevía después de que ya había gastado uno esta noche. Incluso podría llevarla a volverse contra él en recompensa por su temeridad. Si no puedes discernir mi identidad incluso en presencia de mi gloria, siseó, un par de portales gemelos floreciendo sobre sus hombros, entonces tu ignorancia resultará en tu muerte. Su nombre es Gilgamesh, por cierto. Dijo Naruto agradablemente. Su clase es Archer. Archer se volvió hacia él, su diatriba se quedó corta. ¿Te atreves, asesino? Todos los ojos se volvieron hacia el sirviente de Kirei, casi olvidado con la llegada de Archer. No más. Cruzando ambos brazos detrás de su cabeza, el joven, y Kirei podría haber jurado que esto iba dirigido a él, no ofreció ninguna consideración por su aliado más allá de levantar un dedo solitario en un saludo descarado. Gilgamesh casi siseó. Habrá un ajuste de cuentas por esto, tú. ¿Qué puedo decir? Se rió entre dientes. Es divertido quitarle el viento a las velas. Ya que estamos en el tema de las presentaciones, supongo que debería dar las mías. Entonces. En ese orden. Llevando los brazos hacia adelante, las palmas de las manos llenas de cicatrices chocaron en un fuerte aplauso. Uzumaki Naruto, ex líder de Eden Leaf Village, y ahora de la menos agradable clase Assassin a tu servicio. Encantado de conocerlos. ¿Alguien más quiere intervenir? Un remolino de sombra le respondió. Estaba bromeando. Gritó. ¿Podría la luz ser oscura? La figura ascendente que tenían ante ellos solo podía describirse como tal. Un caballero con armadura enfundado en un sudario negro retorcido que se aferraba a cada fibra de su forma. Absolutamente indistinguible detrás del velo oscuro, esa solitaria visera roja mirando lascivamente a todos los reunidos. Un gruñido sin palabras escapó de su casco mientras se levantaba sobre la rodilla doblada, completamente ininteligible para todos los presentes. Ese yelmo curvo giró con una velocidad espeluznante, buscando y encontrando a Gilgamesh entre los demás reunidos. En su estado agotado, Archer parecía un instante antes de desatar todo el poder de la puerta de Babilonia sobre todos ellos, Assassin incluido. Con la llegada de este recién llegado, 6 de los 7 sirvientes se habían reunido. En realidad, fue un poco alarmante. Solo faltaban una sonrisa sombría brilló en la penumbra.
¿Importa si me meto? ¿Por qué yo? Todos los ojos se volvieron hacia arriba. En retrospectiva, no fue para nada sorprendente que éste estuviera volando. En todo caso, fueron completamente tontos al darse a conocer. Sin embargo, el sirviente final se había anunciado a sí mismo independientemente, supremo en su confianza. Se podría atribuir su apariencia llamativa a la de una especie de bruja. Oculta en una túnica púrpura con capucha, gran parte de su rostro estaba oculto a la vista, mechones de cabello azul pálido escapando de la capucha para moverse con la brisa. Parecía una mujer sumamente hermosa por lo poco que él podía vislumbrar de ella, sin embargo, esa belleza hizo poco para disminuir su propio miedo, así que su sonrisa. Una pequeña sonrisa dominaba la mitad inferior de su rostro, una sonrisa cruel que no solo mostraba una gran confianza en sus habilidades, sino que pensaba muy poco en sus oponentes. La daga retorcida que acechaba en su mano derecha lo puso nervioso de la peor manera. Espero no interrumpir. Ella ronroneó. Era un sonido suave y melodioso, plagado de falsas promesas de traición. Simplemente no podía mantenerme alejado. No con tantos de ustedes, aquí. Sus ojos recorrieron a los sirvientes reunidos. Entonces, solo podía ser Caster. ¡Oh diablos, no! Sorprendentemente, fue Assassin quien habló primero, con los ojos muy abiertos. Eso no fue miedo que Kirei vio en sus ojos, o incluso rabia sin sentido. Simplemente una simple y desesperada resignación. El reconocimiento de que finalmente había mordido mucho más de lo que podía masticar. Todos estaban aquí. Sable. Lancero. Jinete. Arquero. Frenético. Y ahora, Caster. No importa lo que sucediera aquí, no importa quién atacó primero, no importa la causa, todo el infierno se desataría. Alguien podría morir esta noche, eso era seguro. Solo quedaba por ver quién caería primero. ¿Qué lados se elegirían? ¿Quién daría el primer paso? La respuesta llegó muy pronto. Caster se volvió hacia Assassin. ¿Cuál es el problema, dulce chico? Naruto hizo una mueca. Está bien, ella es jodidamente aterradora. ¿Puedo optar por no participar, maestro? Por favor. Como si sintiera ese mismo pensamiento, el caballero negro se volvió hacia él con un siseo. Quizás el caballero negro reconozca al rubio como una amenaza. Quizás era simplemente el objetivo más cercano. Quizás simplemente no había notado a saber en toda la confusión. Quizás Naruto simplemente tuvo una suerte horrible. Ese caballero negro debe ser un berserker. Todas las demás clases estaban llenas. Assassin no estaba equipado para luchar contra algo así de frente. ¿O era él? Kirei en realidad consideró la súplica de su sirviente, por un latido del corazón. Entonces dijo Servant abrió la boca. ¡No! Mal berserker. No me mires. Ve tras alguien más, maldita sea. Oh querido. Él realmente no quería luchar contra eso. Desde un punto de vista táctico, sería mejor retirarse. Malditas las consecuencias. Pero se estaba sintiendo extrañamente rencoroso en ese momento. Realmente, todo esto fue culpa de Assassin. No solo había antagonizado a Archer, sino que, a sabiendas o no, había atraído a Berserker y Caster aquí, a los muelles. Si no fuera por su presencia, bien podrían haberse mantenido alejados. ¿Y ahora quería retirarse? No, se tomó su decisión. Su sirviente podría soportar sufrir un poco, y tal vez sentirse humillado en el proceso. ¿Le gustó esto? Quizás no. No, espera. Dijo una mentira. Él hizo. Diviértete, asesino. Naruto maldijo. Bastardo. Entonces el infierno descendió sobre él. N/A. Sí, Berserker fue tras Naruto. Vistas previas ja. Dices que no eres un rey porque caíste en el campo de batalla. Eso te convierte en un verdadero rey. Naruto se palmeó la cara y gimió. Por llorar en voz alta, simplemente no soy bueno con la gente ruidosa, tu noble fantasma, para la intriga de Kirei, la espléndida sonrisa de Assassin se agrió. No me pidas que lo use. No soy, particularmente aficionado a lo que me hace. Seguramente no puede ser tan malo. No puedo verte reteniendo algo así por un mezquino despecho. Naruto chasqueó la lengua. Bueno, en una palabra. La expresión del rubio se volvió decididamente señalada. Es una auténtica máquina de matar. Eres un tonto. Prefiero morir como un tonto que como un villano. Archer retrocedió lentamente, apartando su mano de su cabeza. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra, rebelde? Para su crédito, Assassin no respondió. No al principio. Ella le daría crédito por eso.
Sabía exactamente en lo que se estaba metiendo con ella, pero no mostró ni una pizca de miedo. No, parecía envalentonado por su afirmación. De no ser por la espada que sostenía perezosamente en su mano derecha, sospechaba que él habría sido más impertinente aún. Efectivamente, mientras miraba, una amplia sonrisa floreció en su rostro bigotudo. Y luego. Naruto estaba fuera, disparando hacia la puerta como una flecha suelta de un arco. Atrápame si puedes, labios de azúcar. Te asesinaré.